Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar, capítulo 129, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Berserker de negro agarró su espada con sus dos fuertes brazos y asestó un golpe que pareció desatar una ola de destrucción frente a él. Las siluetas borrosas, moldeadas en el barro y que se dirigían hacia ellos con intenciones malévolas, fueron golpeadas de frente por la presión y volaron. El gigante plateado no se conformó con esto y persiguió a cualquier clon de Iván que pusiera un dedo del pie en su campo de visión. De hecho, no era nada menos que una cascada de lodo que se había derramado del Grial menor. Mientras caía en cascada por el corazón de Babel, había engendrado muchos dobles de Pedilefei, y los más afectados por este desbordamiento habían sido Sylvelune, María y el Berserker. Este último no se había quedado allí parado, había desviado el flujo con gran poder. Pero eso no cambiaba el hecho de que estas armas con forma de persona se habían esparcido por todos lados. Podían atacarlos desde un costado, arrastrarse desde abajo o cualquier otro método tortuoso. María observó con el rabillo del ojo la batalla del gigante plateado mientras huía apresuradamente del torrente de barro. Ja, ja. Con esos ruidos fuertes no podía oír su propia respiración jadeante. Rápidamente se vio obligada a mirar hacia sus pies para no tropezar con una raíz. GH. El sirviente de Sylvelune los estaba protegiendo, pero ¿eso significaba que estaban a salvo? No, no exactamente. El hecho de que fueran tan vulnerables era la razón por la que tuvo que correr. Había visto lo que ese líquido oscuro podía hacerles a aquellos o a lo que tocaba. No importaba en qué dirección mirara, tenía la sensación de que alguien podría aparecer desde un punto ciego. Sus ojos inquietos se movían de un lado a otro, mirando apenas el tiempo suficiente para ver algo antes de sentir la urgencia de mirar hacia otro lado. Incluso se encontró levantando la cara a veces, como si algo pudiera volver a caer desde lo alto de esa esfera que se alzaba sobre ellos. Justo cuando su atención se dirigía más hacia su izquierda, un clon finalmente surgió de entre las raíces a su derecha. Sin embargo, su agitación le permitió localizarlo y frenó bruscamente. Sylvie todavía estaba acurrucada sobre su espalda. La vida de su amiga estaba en sus manos. Y, sin embargo, María no podía hacer nada. Debería alejarse de esa cosa de inmediato, ya que cualquier contacto sería doloroso en el mejor de los casos. Pero la orden no parecía llegar a sus piernas, que todavía estaban en posición de detenerse. Parecía una eternidad antes de que pudiera hacer un gesto para que retrocedieran, e incluso entonces María vaciló. Sus ojos estaban fijos en ese rostro burlón mientras él se acercaba con el brazo extendido. Fue entonces cuando Berserker también se unió a ellos. María solo vio su brazo plateado pasar junto a ella y pulverizar al clon de barro. El contacto con el barro dejó su mano echando humo, pero el gigante simplemente sacudió su brazo y lo ignoró. Cuando esa imagen de Iván Pedilefei finalmente desapareció de su visión, María sintió que podía respirar de nuevo. Pero no quería decir que estuviera más tranquila, al contrario. La sirvienta saltó para ir tras más enemigos mientras solo miraba a su alrededor con pánico confuso. Tenía que reanudar este juego injusto del gato y el ratón, tenía que hacerlo ahora mismo. Tenía que salvar las vidas de ambos. Pero mientras quería volver a correr, sus expectativas no coincidían con lo que sus piernas eran capaces de hacer. No era solo el agotamiento de los agitados eventos de hoy. En este momento sentía que sus pies se iban a enredar porque no podía dar un paso recto. Jaja. María, tienes que mantener la calma, le dijo Sylvelune detrás de la oreja. ¿Cómo puedes decirme que me calme? Aunque tenía la garganta apretada, finalmente logró pronunciar las palabras. No estoy, esto es una locura, ¿cómo se supone que me calme? Las lágrimas estaban esperando a que le dieran carta blanca para llenar sus ojos. Irónicamente, la conmoción también fue lo que las contuvo. Pero no se hacía ilusiones sobre su estado mental. Era como un conejo con un depredador pisándole los talones. A diferencia de otras personas en esta sala, María Argas había disfrutado de una vida relativamente pacífica hasta hace poco. No en todos los aspectos, eso era cierto. Pero hasta que comenzó la guerra del Santo Grial, la idea de luchar por su vida se habría sentido como una brecha en la ficción. Los eventos que habían marcado los últimos meses de su vida, desde su secuestro hasta la crisis actual, se sentían como un sueño febril. No le habían dado otra opción que adaptarse o de lo contrario, así que había hecho lo mejor que pudo.
Pero no se podía esperar que sus nervios aguantaran tanto tiempo. No te estoy diciendo que te relajes, pero debes mantener la calma, insistió su amiga. Pero no sé qué. Lo sé, es exactamente por eso. Es aterrador verse envuelto en una batalla, pero ese miedo no puede hacer nada más que hundirte. Si dejas que te domine, sentirás que no hay nada que puedas hacer, pero eso no es cierto, así que mantén la cabeza fría y despejada. María no sabía qué decir. Su mirada seguía vagando a su alrededor con aprensión, aunque intentaba darle vueltas a las palabras de Sylvie en su cabeza. ¿Qué se supone que debemos hacer? Sobrevivir, obviamente. Sylvelune chasqueó los dedos para llamar la atención del gigante plateado. Probablemente no le gustaba que esas dos figuras embarradas intentaran acercarse sigilosamente a ellos. ¿Recuerdas cuando nos persiguieron dentro de ese laberinto? Era igual que ahora, pero tú estabas más tranquila entonces. ¿Qué tenías en mente en ese momento? Sabía que teníamos que huir y solo había un camino. Teníamos un objetivo sencillo, uno en el que te pudieras concentrar para olvidarte del miedo. Sinceramente, esta batalla no es necesariamente más peligrosa que la que hemos tenido que afrontar. Así que, ya ves, es mejor cuando no dejas que te obstruya la mente. Es fácil decirlo, pero... María pudo dar algunos pasos ahora. Sin embargo, su situación no había cambiado, estaba tratando desesperadamente de encontrar algo en lo que pudiera centrar su atención. Todo lo que logró fue advertirle de la muerte que venía desde arriba. Jadeó cuando vio una nueva ola de lodo que salía de encima del corazón. Esta vez estaba más claramente dirigida a ellos, una niebla que los cubriría y los tragaría por completo. María tuvo el reflejo de intentar moverse fuera de su alcance. Sin embargo, mientras estuviera cuidando a Sylvelune, no podía hacer ninguna maniobra brusca. Una vez más, tenía que agradecerle al gigante plateado. Este último no podía haber pasado por alto el nuevo diluvio de líquido impío y corrió a su lado. Contra la masa que se derramaba hacia ellos, levantó y blandió su espada con el poder de partir un río en dos. A pesar de eso, parte del barro todavía se estrelló contra él y tuvo que repelerlo con un segundo asalto. El propio berserker estaba envuelto en vapor ascendente, como si lo hubieran rociado con aceite y frito. No obstante, su esfuerzo había logrado salvar a las dos chicas. Aunque digas que no es tan peligroso, eso no es del todo cierto, ¿verdad? María instintivamente alternaba entre caminar y trotar ligeramente para ahorrar energía. No es como si tuviéramos algún lugar a donde ir. ¿Qué se supone que debemos hacer para sobrevivir? Si esas cosas de película de terror nos tocan, entonces, Ifenech fue arrojado al olvido, y. Está bien. ¿Estaremos bien? Sylvelune mantuvo un tono sereno, tal vez para contrarrestar el pánico que se apoderaba de su amiga. Berserker puede manejar esto. Si fuera solo él, no estaría demasiado preocupada. Si hay un aspecto en el que puede sobresalir, es en la resiliencia. Por una vez, María podía estar de acuerdo. Si uno observaba de cerca al enloquecido sirviente, el daño que había recibido por la corrosión no era tan grave. De hecho, podría haber sido casi inexistente, y ciertamente no le impidió agitar su arma bicolor. Tampoco impidió que las imágenes de Iván lo invadieran con la misma expresión extática. Sí, si el gigante plateado estuviera luchando solo, sin ningún equipaje, podría salir adelante sin problemas. Pero no estaba solo. Aunque esté haciendo un gran trabajo, no somos como él. Si algo me pasa y no puedo moverme, entonces tú, la chica de cabello negro se mordió el labio en lugar de terminar ese pensamiento. Y ni siquiera Berserker puede hacer nada contra ese tipo Iván y su extraño cuerpo. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Qué se supone que debo hacer yo? Mucho más de lo que te imaginas, suspiró Sylvelune, aunque no parecía que lo dijera solo para consolarla. Escucha, María, es cierto que Iván ha conseguido algo peligroso, pero si fuera tan imparable no estaríamos respirando ahora mismo. ¿No has visto lo que les pasó a sus clones hasta ahora? ¿Cómo cayeron después de recibir suficiente daño? ¿Eso significa algo? Si todo es líquido, no debería importar cuánto daño reciba, ¿verdad? ¿Y si seguía enviando esas abominaciones, qué importaba si caían? Así es como debería ser, pero no es así. ¿Lo entiendes, María? Dijo la chica enfermiza con más firmeza. Tú también puedes derrotarlos. Exclamación de cierre. De alguna manera, esas 5 palabras hicieron que algo hiciera clic en la cabeza de María. Era difícil saber qué era exactamente, pero de repente vio la situación desde un nuevo ángulo.
La mera idea de contraatacar había estado ausente de ella, tan ansiosa había estado por correr el riesgo. Al fin y al cabo no tenían todo que perder y nada que ganar. Sin embargo, cuando lo escuchó de boca de Sylvelune, dejó de pensar en eso. En cambio, vio a su oponente desde una nueva perspectiva. Trató de pensar en él como algo que podía ser derrotado, en lugar de un avatar de la calamidad. Mientras ella asimilaba esa nueva idea, el camino de María y Sylvelune se topó con otra marioneta de barro. Se levantó entre las enredaderas y solo se quedó un segundo en silencio divertido antes de saltar. María tragó saliva. Quizás Berserker podría encargarse de ello como lo había hecho antes. O tal vez ella podría hacerlo. Lo siento, Sylvie. Se disculpó brevemente con su amiga. Luego, soltó a Sylvelune y la soltó. Oye, no podías pedirle que peleara con alguien sobre su espalda. Además, no dejó que Sylvie cayera al suelo como un bebé desatendido, sino que la sujetó con un brazo. No era una posición tan estable y la obligó a cambiar la posición de Sylvie. Por otro lado, liberó uno de sus brazos, que María rápidamente golpeó contra la cara de la muñeca de barro. No fue un golpe torpe ejecutado con desesperación por un aficionado. No, desde el ángulo en el que cerró su puño, la forma en que giró sobre sus talones mientras liberaba sus brazos e incluso el impulso inverso al cambiar el peso de Sylvelune, todo funcionó en perfecto tándem para convertir un ataque de último minuto en un golpe poderoso. Trakasain, toma lo que te corresponde. Además, momentos antes de que su puño se estrellara contra él, se volvió verde oscuro. El verso que había recitado le había teñido la piel del color del agua estancada, pero lo más importante es que hizo que el impacto fuera aún más rotundo. Intento. El cuerpo oscuro y embarrado se onduló violentamente cuando la descarga de maná golpeó a quemarropa. Después de todo, mientras no hiciera contacto directo con esa sustancia venenosa, no habría ningún problema. Dicho esto, aunque estaba segura de que sus puños podían atravesar paredes, el clon era mucho más grueso de lo esperado. Como solo los había visto destrozados por personas mucho más fuertes que ella, había pensado que sería tan tambaleante como un pudín de gelatina. Pero el falso Iván logró mantener su forma intacta. Por otra parte, el golpe de cometa de María había pintado una genuina mirada de sorpresa en el rostro de su oponente. Sin embargo, no había nada de qué sorprenderse. Puede que no tuviera mucha experiencia en combate, pero si se trataba de una pelea a puñetazos, podía ganar a su padre y a su primo al mismo tiempo. María no tenía la misma habilidad para las ilusiones que el resto de su familia. Más bien, el hecho de que no tuviera la sangre de un Argas significaba que no estaba preparada para eso. Lo que sí tenía era una disposición natural para la canalización. Era una forma muy antigua de hechicería que compartía algunas similitudes con el chamanismo. Sin embargo, según le habían explicado, en realidad era el mismo proceso que ponerse un disfraz durante una celebración pagana. Asumir la identidad de una entidad sobrenatural y asumir su papel. Con el contrato implícito así formado, era posible tomar prestado el poder de algo inhumano por un tiempo. María nunca había recibido correctamente su cresta mágica de sus padres, por lo que el proceso de heredar su taumaturgia había sido un proceso arduo. Con un padre que tenía una relación complicada con la hechicería, tampoco había sido fácil perseguirla. Por otro lado, también tenía una amiga de la infancia bastante versada en esas materias. Había alcanzado su nivel actual estudiando en secreto con Sylvie. Desafortunadamente, el uso adecuado requería códigos místicos y rituales, todos los cuales no tenía en este momento. María solo pudo manifestar una fracción de estas habilidades gracias a los contratos grabados en su linaje. Sin embargo, pase lo que pase, ella no se consideraría débil. Bella curtidora, ganga en verano. Como la muñeca de barro le ofrecía una oportunidad así, María la aprovechó. Pájaro de fuego en una jaula azul, extiende sus alas y desaparece. Esta vez, su pierna adquirió un tono carmesí. Con otro giro rápido sobre sus talones, lanzó una patada y golpeó al títere en el centro del pecho. El equilibrio de María se vio comprometido por el peso de otra persona, pero al mismo tiempo, una patada era más fuerte que un puñetazo por naturaleza. Y este sí que tuvo efecto. La energía roja expulsada por su pierna amplificó la fuerza del golpe y la silueta de Iván Pedilefei finalmente estalló en miles de gotitas. Lo que quedó de ella perdió su forma rígida y se escurrió entre las raíces. Lo hice. Incluso después de cosechar lo que había sembrado deliberadamente, María quedó estupefacta por el resultado. Por supuesto que sí, gruñó Sylvelune mientras colgaba del brazo de su amiga. Esos clones desaparecerán una vez que se destruya una parte suficiente de su cuerpo. La debilidad de Iván es su necesidad de una piedra angular. ¿Piedra angular para qué?
María parpadeó. El fundamento de su existencia. No sé exactamente qué ha pasado para que haya llegado a ese estado, pero creo que es seguro decir que ha sido trasladado a un cuerpo distinto al que tenía al nacer. Si se tratara de otro mamífero o al menos de un ser vivo, lo más probable es que no le supusiera ningún problema. Pero el nuevo contenedor de su alma es una materia inorgánica, no sólida. Entonces, básicamente, ¿estás diciendo que su cuerpo es demasiado extraño? María no se quedó quieta y reanudó su marcha sin rumbo. Sus pies se sentían mucho más ligeros ahora. Más bien, es muy diferente de lo que él conoce. Solo aprendí un poco sobre su tipo de taumaturgia cuando trabajamos juntos, junto con lo que Lendrick descubrió. De una forma u otra, Iván ha roto los límites de su propia hechicería y la está usando de formas antinaturales. Gracias a eso, incluso puede coser su alma en algo que no debería poder recibirla. Pero hay un precio que pagar por eso. Dado que sus habilidades son un uso irregular de la hechicería, eso significa que no hay seguridad ni pautas que lo ayuden. Su nuevo cuerpo es demasiado diferente a todo lo que ha conocido, incluso un monstruo como él necesitaría tiempo para acostumbrarse a él. Ah. Ya entiendo. Una bombilla se encendió sobre su cabeza. Así que la razón por la que sus clones tienen que ser humanoides es porque le recuerdan a su antiguo cuerpo. Exactamente, dijo Silvelune con una sonrisa burlona. Para funcionar correctamente, necesita una piedra angular. De lo contrario, estaría intentando moverse en una masa de líquido sin músculos ni nervios. Veo que la genialidad tiene sus límites. Pero en su cabeza, María no podía evitar pensar que, de todos modos, Iván se estaba acostumbrando. Cuando se había ocupado de Fenech antes, había demostrado que podía mover el barro informe hasta cierto punto. Aún así, ahora que entendía mejor lo que había querido decir Silvelune, María pudo reevaluar esta batalla. Si bien puede parecer que el mago de barro tenía una ventaja injusta sobre todos los demás, él también estaba atrapado en una situación difícil. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quieres decir? Preguntó la niña enferma. ¿Dijiste eso con un objetivo? Pude pensar con más claridad. Sé que se supone que debemos permanecer con vida, pero tiene que haber más que podamos hacer, ¿no? María miró a los clones de barro con un aire desafiante. Incluso si sigo dando vueltas alrededor de esa gran cosa orbe, no nos dejará en paz. Así que en lugar de huir, digo que vayamos al ataque. ... Por un segundo, Silvelune se quedó en silencio, atónita. Pero pronto, una risa débil salió de su boca. No es un mal argumento. Podríamos ganar tiempo o acortarlo. Pero en cuanto al objetivo, murmuró. Finalmente, levantó el brazo débilmente y señaló la parte superior del corazón de Babel. Entonces tenemos que ir a buscar al Iván original. Tras el Grial menor. De ahí es de donde saca todo este barro. Entendido. María no tenía idea de cómo iba a subir allí, pero aún así se puso en movimiento. Sin embargo, mientras corría, no podía ignorar el dolor que sentía en el brazo y la pierna. Darle a Iván una oportunidad de probar esas manos le había quitado un peso de encima, a un precio. Con casi 2 meses de actividad física mínima, el cuerpo de María ciertamente no se había fortalecido. Todavía estaba en un punto en el que podía moverse libremente, pero no era capaz de dar el mismo resultado que de costumbre. No solo eso, no había podido traer consigo ningún código místico ni equipo, por lo que solo podía confiar en sus propias habilidades. Eso fue algo que Sylvie también notó. María, si alguna vez llega un punto en el que te estoy frenando. Entonces peleo el doble de duro, ¿entendido? Gritó la chica de cabello negro. María. Eso es lo que me dice mi corazón, así que eso significa que es lo correcto. Rechazó con firmeza el comentario que su amiga había estado a punto de hacer. Sylvie, ya me lo dijiste antes, ¿no? ¿Quieres vivir? ¿Quieres vivir tanto que elegiste participar en esta guerra sabiendo que lo más probable es que mueras? No puedo simplemente dejarte caer y arruinarlo todo, ¿verdad? Además, si te abandono, nunca podré decidir cuán enojada estoy contigo, así que debes permanecer con vida hasta que pueda regañarte. Un suspiro cargado de angustia, imposible de disimular estando tan cerca. Eso no es del todo justo, de todos modos, no tengo fuerzas para detenerte. ¿No te he puesto en suficiente peligro ya? De hecho, no era como si Silvelune pudiera obligar físicamente a María a obedecer cuando apenas podía competir con un gatito. Gracias a eso, María siempre se había salido con la suya en muchas cosas y no iba a detenerse ahora. No es solo eso. No puedo permitirme morir hoy, dijo riendo. Mi familia también está por aquí, no puedo seguir evitándolos para siempre.
Me preocupa lo que puedan hacer si no estoy aquí para vigilarlos. Como si estuvieras en posición de preocuparte por ellos. Sylvelune pellizcó la mejilla de su amiga con el ceño fruncido. Está bien, corre todos los riesgos como la chica tonta que eres. Usaré ese tiempo para pensar. ¿Se te ocurre algún plan fantástico? No del tipo que imaginas. Pero no voy a quedarme aquí sentada sin hacer nada. Esta también es mi batalla, respondió resueltamente la chica enfermiza. Es demasiado tarde para saber si nuestros planes originales para este grial habrían funcionado o no, pero nunca podré perdonar a quien lo arruinó todo. Todavía no te he pagado por haber echado por la borda mis esperanzas, Iván Pedilefei. Suenas realmente aterrador ahora mismo, María se estremeció. Justo como cuando me secuestraste. No pienses en mí, concéntrate en esta pelea. Una vez que haya entendido algo en particular, podremos tomar medidas más amplias. Entendido. Era cierto que no podía distraerse ni un segundo. Era difícil seguir la pista de cada dirección de los enemigos. Mientras María se dirigía a completar una vuelta alrededor del corazón y reunirse con Berserker, una sombra surgió del suelo vegetal mientras otra saltaba desde la esfera. Un ataque de pinza de esas muñecas de barro era un lugar peligroso. Debido a su situación, María realmente no podía concentrarse en más de una a la vez. En ese caso, rápidamente se decidió por un orden de selección. No podía discernir instintivamente cuál de los títeres los alcanzaría primero, pero podía hacer una suposición fundamentada. Después de todo, el que estaba cayendo ya estaba en movimiento, por lo que su camino era predecible. El otro acababa de salir del suelo, por lo que probablemente esperaría y observaría primero. Todo eso fueron conjeturas, pero al menos simplificó las cosas. El títere de barro había calculado su trayectoria para alinearse perfectamente con la de ella, y en ese momento era demasiado tarde para hacer un giro. Fuera como fuese, María se preparó para el momento en que estuvieran demasiado cerca para su seguridad. Para su seguridad, claro está. A esa distancia, el títere de barro podía agarrarlos fácilmente, pero también estaba en el lugar perfecto para probar la suela de sus zapatos. Cuarteto Firebird, con un desayuno de manzanas doradas. María giró unos pocos grados hacia la izquierda antes de que ambos pies se despegaran del suelo. Uno de ellos giró para dar una patada circular, mientras que el otro se utilizó para dar una voltereta en el aire y lanzar todo su impulso contra su objetivo. No hagas movimientos así. Cuando aterrizó de nuevo en el suelo, Sylvelune se quejó con la mano sobre la boca. Lo siento. A mí también me duele un poco el estómago. Pero esa había sido la única solución en su cabeza. Su pierna roja frenó la caída del falso Iván y lo envió volando hacia su copia al carbón que todavía estaba en el suelo. Incluso si no lo hubiera hecho, segundos después de ser pateado, la descarga de maná lo hizo volar en pedazos. Esto hizo que las chicas dudaran y frenaran un poco, por temor a que la salpicadura de barro les dejara un recuerdo desagradable. Esto no escapó a la atención del segundo clon que se abalanzó hacia ellos. Se lanzó con su cuerpo a una fracción de pulgada por encima del suelo, mostrando la agilidad y seguridad de un jaguar. Al colocarse tan abajo, era difícil golpearlo o patearlo. María tuvo que repensar su plan, pero optó por lo primero que se le ocurrió. Ella también se abalanzó, pero puso todo su peso sobre las piernas para dar otro salto. En lugar de realizar acrobacias que le rompieran el cuello, esta vez fue un simple salto que la acercó al muñeco. O más bien, como él estaba tan agachado, la acercó a estrellarse contra él. Y en el último segundo. Bellas plumas para un saco de problemas. Cuando la rata de nieve duerme, los ciervos bailan. Sus dos piernas adquirieron un tono de puesta de sol y las empujó hacia abajo. La explosión que surgió de sus pies la impulsó hacia arriba mientras aplastaba al clon que estaba debajo, de tal manera que parecía que lo había usado como trampolín. En realidad, la envió bastante lejos, más de lo que había esperado y ahora temía el aterrizaje. Por casualidad, también la hizo acercarse un poco más al corazón de Babel. Movió las piernas en el aire como un perro que nada para alcanzar un punto de apoyo. Cuando finalmente su pie izquierdo se apoyó en algo sólido, sintió una oleada de alivio, rápidamente reemplazada por una oleada de pavor cuando se dio cuenta de que estaba demasiado inclinado. En ese momento había llegado al borde de la esfera, donde la curvatura permitía pisarla pero no pararse. Por lo tanto, no tuvo más opción que dar otro paso y correr a lo largo de la superficie del corazón. Era un equilibrio delicado que podía hacer que se volcara y cayera en cualquier momento, pero como estaba funcionando, lo mantuvo. Como era de esperar, cruzar a esa zona atraía una atención no deseada.
María estaba tan absorta en vigilar dónde pisaba que Silvelune tuvo que sacarla de allí y hacerla mirar hacia la izquierda. Allí estaba Iván Pedilefei observándolos divertido, con una copa de oro en la mano. «¿Esa es a quién vamos?», gritó María, más como un grito de sorpresa que como una declaración. «Es así. Supongo que es un desafío». El hombre arrojado en el barro maldito se rió entre dientes y dio un paso hacia ellos. «Uno que no puedo rechazar». De repente María se dio cuenta de que había cometido un error. Ella y Silvelune no estaban en posición de hacer o recibir nada. Con lo precario que era su equilibrio, no tenía margen para un contraataque si ese Iván se acercaba para matarlos. Sin embargo, resultó que no hizo tal cosa. En lugar de acercarse a ellos, el mago caído apuntó la cabeza del grial menor hacia ellos. Desde adentro surgió un geyser de barro. Un ataque más directo pero menos predecible. Pero María ya estaba en movimiento. Antes de que pudiera perder el equilibrio para siempre, decidió saltar y esquivar el flujo de lodo que se disparó justo por encima de sus cabezas. Desafortunadamente, todavía no estaban fuera de peligro. El suelo allí abajo era el escenario de la batalla de Berserker contra los falsos Iván, y estos últimos no eran pocos. Con una patada bien colocada, María saltó por el costado del núcleo. Después de un aterrizaje brusco con los dientes apretados, los dos estaban de una pieza y de pie en la zona cero nuevamente. En lo alto, el chorro disparado por el grial dio origen a una multitud de clones que ahora llovían sobre ellos. Ahora que el maestro y el sirviente estaban cerca de nuevo, el gigante plateado reaccionó y dio un poderoso salto. Se levantó como un escudo protector entre las dos chicas y la marea humana, azotando el aire con su espada. El poder detrás de él creó un vendaval y una buena parte de las marionetas de barro fueron eliminadas. Pero algunas de ellas lograron atravesar su ataque y se aferraron al gigante con una sonrisa sádica. Berserker se sacudió violentamente para quitarlas como si fueran pulgas, por lo que las muñecas finalmente se soltaron con risas distorsionadas. Después de que su enorme figura regresara al suelo, el gigante plateado se quedó allí con su arma lista. En lugar de satisfacer el deseo salvaje de arrasar a sus enemigos, miró a su alrededor mientras retumbaban bajos ruidos en su pecho. Estaba en guardia, al igual que María, que imitaba su inquietud. No había forma de negar ese hecho. Estaban completamente rodeados. En primer lugar, Iván había concentrado la mayor parte de sus esfuerzos en Berserker, tal vez porque lo había considerado la mayor fuente de entretenimiento. No había duda de que el sirviente había acabado con todo lo que le habían arrojado, pero aún así quedaba una gran cantidad de marionetas. La mayoría de ellas estaban reunidas al pie del corazón, mientras que en el lado opuesto había muchas menos. Sin embargo, ese también era el lado bordeado por un abismo sin fondo. No esperaba que me concedieses mi deseo con tanto fervor. La figura del Iván original apareció a la vista cuando se acercaba al borde de la esfera. No me dejas otra opción que pagarte con el mismo amor. El líquido oscuro seguía derramándose de su taza, creando más marionetas a medida que caía. Sin embargo, la mirada de María seguía fija en él, el que estaba de pie sobre ellos en su pedestal. La oscuridad sin ojos de su rostro le devolvió la mirada con amabilidad. Pero mientras que él solo mostraba su habitual entusiasmo voraz, el brillo en los ojos de ella era nuevo. Allá arriba, no era solo el hombre que había traído el desastre a sus vidas, esperando detrás de un mar de obstáculos. Era el objetivo que ella tenía que alcanzar. Ella apretó el puño. No siento ningún amor por ti, solo algo de dolor por meterme con todos los que amo. No bajéis el ritmo ni un instante. La vacilación no nos traerá nada. Aunque Alexander les decía eso a los otros tres que lo acompañaban, no era como si estuvieran avanzando muy rápido. La falla en su pierna había sido carbonizada por el intento de Iván de arrastrarlo hasta su muerte. Caminar correctamente con una herida como esa tenía que ser un milagro, por eso Alexander no podía. Eso no le impidió intentarlo. Concentrar toda su mente y alma en su objetivo era su analgésico, y caminar a paso constante era su forma de compensarlo. En realidad, no le hacía ningún favor a su pie al maltratarlo de esa manera. Al final de esta terrible experiencia, probablemente nunca sanaría y su negativa a acostarse solo empeoraba las cosas. Así tenía que ser, por desgracia, porque confiar en Fuma era impensable en una época en la que las manos de este último estaban mejor empleadas para mantenerlos a salvo. No mires a un lado, sigue recto. Esas palabras iban dirigidas a Loi y, en menor medida, a Sherazade. Alexander no necesitaba ver para saberlo. Estaban siendo asaltados por las nuevas creaciones de Iván. Un cono de barro negro había brotado entre las raíces que formaban el suelo, a menos de una docena de metros de ellos.
Como una flor, su superficie se extendía en ramas que finalmente se separaban en un montón de muñecos. La razón por la que era mejor ignorarlos era que los dos maestros y el narrador no podían hacer mucho. Cada paso que daban era un progreso tangible y a eso debían dedicarse. Alguien más estaría observando y actuando en su lugar. Tan pronto como sus enemigos se formaron, los cuchillos atravesaron el aire y acosaron a las marionetas de barro. Tenían suficiente fuerza para perforar agujeros en las formas humanoides, aunque no tenían el poder destructivo para volarlas en pedazos. Por lo tanto, los shinobi apuntaban a partes clave del cuerpo, como las piernas y los hombros de los clones. Podrían regenerarlos con el tiempo, pero no lo suficientemente rápido como para invadirlos. El cuello o la cabeza eran incluso más rentables, pero esas marionetas habían aprendido a proteger esas áreas en particular. Tener la fuerza del asesino de su lado hizo que las cosas fueran más sencillas. Pero Alejandro no era ajeno a la fuerza del arma de Iván. El planteamiento del mago caído puede dejar mucho por mejorar, pero eso era un detalle comparado con la presión que ejercía sobre sus oponentes. Un solo desliz permitiría a uno de estos muñecos impíos causar un daño extenso, sin importar dónde y cómo te alcanzaran. En cambio, Pedilefei arriesgaba muy poco, por lo que repeler uno de sus ataques se sentía como una victoria exigua. Si hay algo para lo que no quería utilizar el plural, era Iván Pedilefei. Si algunos clones de lodo lograban atravesar el aluvión de Kuna y de Fma, el shinobi los atacaba a corta distancia con todos los riesgos que eso implicaba. Naturalmente, esta no era la primera vez que el mago caído intentaba atacar a su grupo. Probablemente no había ningún lugar en esta habitación al que no pudiera llegar. Se abrió paso por rincones y recovecos donde nadie más podía habitar y emergió para emboscar a sus víctimas. Sin embargo, de alguna manera todavía se estaba conteniendo. Si comparabas la cantidad de clones que los atacaban con aquellos con los que Silvelune y Berserker tenían que lidiar, la diferencia era marcada. Tal vez eso tenía que ver con la distancia. El grupo de Alexander estaba en el borde exterior de la habitación, mientras que la fuente del barro estaba en el centro. Por otra parte, eso no impidió que Iván les hiciera visitas venenosas. Si tenía una idea de lo que Alexander estaba planeando, tenía sentido que intentara detenerlo, pero parecía que estaba disfrutando de su tiempo. Me sorprende que hayamos podido llegar tan lejos tan fácilmente, murmuró Loia a su lado. No con confianza, sino con preocupación. Puede ser más cruel que esto. No, yo diría que esto ya es bastante impresionante, suspiró Alexander. Si le creemos, logró dividir su conciencia en muchas partes. El hecho de que incluso pueda realizar ataques coordinados es digno de mención. Y si puede luchar y aprender de diferentes oponentes con una mente fragmentada, es realmente aterrador. Francamente, incluso si Alexander estuviera en mejores condiciones mentales, no querría imaginar cómo se sentiría. Ese era el tipo de experiencia que normalmente debería llevar a alguien a la locura. Por otra parte, Iván nunca había estado realmente cuerdo, para empezar. Había sometido su cuerpo y su alma a experimentos no menos locos antes, por lo que esta nueva situación no debía haber sido demasiado arriesgada. Entonces, ¿podemos suponer que no es tan peligroso mientras esté dividido?, preguntó Loia. Podemos. Pero deberíamos luchar como si lo fuera. En cuanto bajaran la guardia, pagarían un alto precio por ello. Era cierto que, por ahora, Iván prefería una actitud tibia. Sin embargo, lo mejor que Alexander y Loia tenían para oponer a eso era la seguridad que les proporcionaba Fma. Cualquier otra opción era peligrosa. Una vez que terminara el tiempo de los juegos, tendrían que luchar con todo lo que tenían. Alexander no podía hacer más que maldecir el hecho de no haber preparado sus propias muñecas desde la batalla de Londres. Lo ideal sería que las hubiera colocado en una formación sin puntos ciegos, con su sirviente listo para llenar cualquier brecha. Pero, a pesar de lo talentoso que pudiera ser, Alexander no tenía la capacidad de hacer muñecas adecuadas sobre la marcha. Incluso si hubiera tenido los materiales a mano, el resultado sería de mala calidad. Así que, en lugar de lamentarse por esa falta de previsión, tuvo que tragarse la ira. Mientras pudieran llegar antes de que Iván descubriera su sistema, las probabilidades podrían equilibrarse. Mi señor. De repente, Fma susurró en la cabeza de su maestro. No necesitó decir nada más, Alexander entendió que le estaba pidiendo que mirara a su alrededor. Él era quien le había advertido que se mantuviera en el objetivo, pero la preocupación de su servante era contagiosa.
tardó menos de un segundo en darse cuenta de la causa. Los clones se comportaban de manera extraña, es decir, no estaban haciendo nada. En lugar de aparecer en masa desde el suelo, empezaron a surgir individualmente para ofrecer objetivos más difíciles. Y en lugar de aprovechar esa ocasión para atacar, se quedaron atrás. No era un acto de precaución. Con su sonrisa burlona, esos seres caminaban silenciosamente junto al grupo de 4 personas. Cada vez aparecían más, por lo que pronto tendrían una escolta completa, escoltándonos hasta las puertas del infierno. En silencio, Alexander ordenó a Fma que siguiera eliminándolos tanto como pudiera. Incluso si esto no pudiera evitar la presión psicológica, reducir su número era esencial. Pero ¿por qué Iván cambiaría repentinamente su táctica? ¿Satisfaría su estilo de lucha depredador? La forma en que este ejército de clones los acompañaba lo hacía más aterrador que si atacaran al verlos. Después de todo, en este último caso, Alexander y Loia sabían cuándo esperarlos. Pero tenía que haber algo más. Pedilefei estaba colgando una amenaza sobre sus cabezas, para que no pudieran ignorarlo. Él sabe que nos dirigimos hacia el puente, susurró Alexander. No es muy difícil de adivinar, ¿verdad? Loia miraba hacia otro lado. La única dirección que no estaba obstruida era hacia adelante, un claro mensaje de que estaban invitados a continuar hacia su destino. Pase lo que pase, reagruparse es lo mejor que se puede hacer. Especialmente para nosotros. De hecho, incluso si Alexander no hubiera formulado un plan, de todos modos habría puesto su mira en reunir a Sylvelune y Berserker. Desde el principio había sabido que cruzar de una plataforma a la siguiente sería la parte más dolorosa del viaje. Aún así, el comportamiento críptico de Iván estaba empezando a hacerle reconsiderar ese plan. Pero a menos que estuviera dispuesto a sacrificar a alguien, no había otra forma de cruzar excepto esos puentes. Fma seguía trabajando duro para reducir las fuerzas enemigas. Desafortunadamente, eso no hizo mucha diferencia. Los muñecos de barro estaban dispersos y esperaban ser atacados. Algunos de ellos incluso lograron protegerse. Pero lo más importante es que, con la velocidad a la que aparecían, no tenía sentido. Alexander le dio la orden silenciosa de detenerse y ahorrar fuerzas. Luchar contra 40 personas no era muy diferente a luchar contra 50 en ese momento. Sin mencionar que ya habían llegado. Frente a ellos, una pasarela formada por plantas entrelazadas conectaba el borde exterior y el centro del jardín. Del otro lado, estaba el corazón de Babel y sus aliados. De este lado, estaban los 4, rodeados de siluetas oscuras. Sin otra opción, habían caído directamente en la trampa de Iván. Y ahora estaban mirando el puente traicionero que sostenía sus vidas. Nadie había olvidado el destino que había caído sobre Fenech antes. El abismo insondable que esperaba pacientemente abajo los estaba mirando. Cuando Alejandro vio aquel puente, comprendió. Allí morirían. No había forma de que pudieran cruzar con vida. Era un simple puente, sin nada que pudiera protegerlos o darles tiempo. Por el contrario, ya sabían lo peligroso que podía ser. No podrían ser más vulnerables que si lo pisaban. Iván lo sabía y por eso los había dejado caminar hasta allí, como prisioneros hacia la horca. Si fuera más corto, quizá habría una posibilidad. Por otra parte, lo más probable es que no. Incluso si de alguna manera llegaban al otro lado, se podía apostar a que habría un comité de bienvenida para ellos. Iván podría cortar el puente por completo como lo había hecho antes, dejándolos caer en picada hacia la muerte. Sin embargo, ni siquiera necesitaría hacer eso. Esta era una trampa en la que debían caer y nunca salir. «Alex». Loia lo interrogó con la mirada. Los 4 todavía estaban parados frente a ese puente. Los oscuros reflejos de Iván Pedilefei habían terminado de esperar, ahora caminaban hacia ellos con las mismas expresiones espeluznantes. El grupo solo tenía unos pocos segundos para tomar su propia decisión. Alexander estaba buscando cualquier escenario que les permitiera evitar ese destino. ¿Deberían abrirse paso a través de la pared de marionetas e intentar un puente diferente? Como si fuera así. Para cuando llegaran al arco de raíces más cercano, sería igual que este. De hecho, la verdad era que todas las conexiones entre el centro y el exterior habían quedado atrapadas desde el principio. La única otra solución es garantizar que al menos algunos de nosotros logremos salir adelante. Sin embargo, Loia no podía aceptarlo. Alexander sentía lo mismo, por eso estaba destrozando su cerebro tratando de analizar todas las posibilidades. Sin embargo, ese era el límite de su imaginación, al menos mientras la maldición del barro mordía sus pensamientos.
Tenían muy pocas armas, su oponente tenía casi todas las cartas en la mano. En ese momento, su mayor posibilidad de supervivencia sería esperar que Iván quisiera entretenerse más tiempo, pero tal vez tuviera el entusiasmo de un cachorro que descuartiza a su primera presa antes de matarla. Está bien, Alexander le devolvió la mirada a Loia. Con una respiración profunda, intentó sonreír. Todo va a estar bien. Vamos a correr como locos hacia el otro lado. ¿Estás lista? Un asentimiento breve y tenso. Ya era hora, no había vuelta atrás. Cuando Alexander gritó con fuerza adelante. Todos se dieron la vuelta y se aventuraron hacia el peligroso paso elevado. El tiempo para pensar había pasado, así que Alexander volcó todos sus pensamientos y anhelos en la línea de meta. Por unos escasos instantes, el mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Todo lo que podía ver era la proyección de ellos saliendo sanos y salvos. En ese momento sintió que esa era una posibilidad muy real y lo impulsó a seguir corriendo a pesar del dolor insoportable en su pierna. Pero la realidad fue exactamente como él esperaba. Los clones que los habían acorralado también oyeron la señal y supieron que la cacería estaba abierta. Se lanzaron tras ellos con una ferocidad que desmentía la paciencia que habían demostrado. Unos cuantos kunai lanzados por la espalda por Fuma no cambiaron nada. Pero esa no fue la visión que provocó un escalofrío en el corazón de Alexander. Unas manos asomaban por los bordes del puente. Más atrocidades con forma humana subieron por debajo del camino y lo invadieron como un ejército de cucarachas. El puente no era demasiado grande para empezar. Ahora Alexander y Loia tenían cada vez menos espacio para correr, ya que se veían presionados gradualmente por todos lados. Y, por supuesto, lo mismo sucedió desde el otro extremo. Su única vía de escape estaba sepultada por las marionetas de ceniza que emergieron del suelo. Compartieron una risa retorcida y disonante con el resto del enjambre mientras el mundo se cerraba sobre cuatro tontos indefensos. Estaban rodeados por un fango de maldiciones abrasadoras, y además rodeados por un vacío frío con la boca abierta. Como si no fuera ya una muerte lo bastante excesiva, Iván fue un paso más allá. Los eslabones verdes que unían ambas plataformas se vieron superados por el olor a quemado. Por donde pisaban las muñecas, el puente se estropeaba y se incendiaba. Como estaban por todas partes, fue toda la estructura la que se incendió de inmediato. Al final, el mago caído había decidido matarlas de todas las formas posibles a la vez. Si así tenía que ser. Asesino. Gritó Alexander a todo pulmón, mientras el dorso de su mano brillaba de color rojo. Por este sello de comando, te ordeno que lleves a Loia y a Caster al otro lado, a cualquier precio. Exclamación de cierre, ¿qué? Loia solo tuvo tiempo de lanzarle una mirada horrorizada. Fuma comprendió sus sentimientos y, con la orden de Alexander atándolo, no tuvo otra opción. Agarró rápidamente a sus dos aliados y se dirigió hacia la salida. Desafortunadamente, solo había espacio suficiente para dos pasajeros. ¡No! El grito de Loia atravesó el aire. Luchó y agitó el brazo tratando de alcanzarlo. Alex. No me hagas esto, Alex. No puedo. Pero ya era demasiado tarde. El puente ya se estaba desmoronando por las costuras. El shinobi no perdió un momento para cumplir el último deseo de su maestro. Con la ayuda de la energía del sello de comando que lo envolvía, dio un poderoso salto sobre la pesadilla de veneno y llamas que llenaba el puente. Algunas de las muñecas se estiraron, tratando en vano de detener al sirviente que estaba protegido por su orden. Pero eso no fue suficiente para calmar el corazón de Alejandro. Levantó la mano otra vez. Por mi segundo sello de comando, asesino, incluso después de que me haya ido, tendrás que cuidarla, durante todo el tiempo que puedas. El deseo de un maestro muerto no tenía por qué cumplirse, pero estaba seguro de que Fuma lo complacería una última vez. En su cabeza, escuchó la respuesta de su sirviente. Mi señor. Fue más sutil que el grito de despedida de Loia. Alex. Lo siento. Con una débil sonrisa, el tonto bajó la mano. Parece que voy a romper otra promesa. Nunca había conseguido conservar ninguno de ellos. Durante toda su vida, no había hecho más que cavar su tumba más profundamente, convenciéndose a sí mismo de que eso lo llevaría a otro lugar que no fuera el infierno. Ese fue un final apropiado para él, provocado por su propia mala decisión, con un reguero de decepción a sus espaldas. Lo menos que podía hacer era salvar a las personas que amaba de su propia caída. Con o sin él, deberían poder seguir el plan y encontrar una salida a este desastre. Los malditos títeres querían alcanzarlo, pero antes de que pudieran quemarle la carne, el suelo cedió por completo. La oscuridad sin fondo de su justo desierto lo vacunaba.
Sabiendo que finalmente había hecho todo lo que podía, Alexander Lendrick cerró los ojos. ¿A dónde crees que vas? Una voz se alzó con naturalidad a través de la nada. Nadie la había preparado ni la esperaba, pero se elevó junto con el barco que la transportaba. Aquel a cuyos oídos llegó hizo una mueca y miró a su alrededor en la oscuridad, pero no encontró nada. Porque estaba oscuro, claro. Aunque para él aquello era simplemente lo habitual, así que no era como si estuviera perdido, e incluso encontró algo en el camino. Fe. Así que lo agarró mientras estaba en ello. Para la gente con ojos, ese fue el regreso triunfal a la luz. Como un halcón a través de las nubes y los cielos, un hombre hecho de roca y polvo se levantó de las profundidades y emergió en el exuberante jardín de Babel. Y no estaba con las manos vacías, ya que llevaba un hombre atónito sobre sus hombros. Fenech. Exclamó Alejandro. Sí, ese es mi nombre. El señor de Babel ladeó la cabeza con un ruido metálico. El portador y el sujeto ascendieron hasta que la gravedad hizo su trabajo y los trajo de vuelta al suelo. Por suerte, Fenech vio algunas caras familiares junto a las cuales pudo aterrizar, y así finalmente dejó que sus pies tocaran el suelo junto a Loia, Fma y Scheherazade. Todos tenían la misma expresión que Alexander, quien todavía estaba encaramado en el rey del polvo como un saco de patatas. Fue una bienvenida extraña, pero refrescante en cierto modo. Y, por supuesto, estos no eran los únicos. Nada era más fácil de detectar que el hedor de aquel cuyo cuerpo estaba hecho de maldiciones. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a mi tipo espeluznante favorito, Fenech miró fijamente a Iván y le dio una palmada en el trasero a su saco de patatas. ¿Tu nuevo pasatiempo es arrojar a la gente al pozo sin fondo de los demás? Supongo que eso es lo que le pasa a un hombre cuando conviertes tu cerebro en barro apestoso. ¿Tú, estás vivo? La voz de Loia hizo que su mirada única volviera a bajar. Claro que no, soy un fantasma. Jejejeje. El cuerpo del rey del polvo se retorció de risa. Pero eso no significa que puedas deshacerte de mí. Incluso si me arrojas a una perdición segura, volveré en un abrir y cerrar de ojos. Jeje. Espera, ¿ha pasado un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuántos años he estado desaparecido? Desapareciste hace unos 20 minutos y pensamos que te habías ido para siempre, respondió Alexander mientras lidiaba con lo que debía ser la posición más incómoda del mundo. Ya te lo dije antes. Si quieres matarme, será mejor que estés preparado para derribar a todo Migdal Babel. Como señor de Babel, no puedo ser derribado hasta que cumpla con mi deber. Fenech luego señaló con un dedo acusador a su presa. Pero eso es solo para mí, realmente estabas a punto de desaparecer. Te advertí que era peligroso, ¿no? Está muy claro. Alexander meditó sus palabras, dividido entre la irritación y la persistente sorpresa de que todavía estuviera entre los vivos. Si pudieras. Ah, por cierto, esto es tuyo, ¿no? Le dijo Fenech a Loia antes de levantar a Alexander como si fuera una maleta. No lo dejes tirado por ahí. Después de un duro aterrizaje de culo, el maestro del asesino negro se encontró cara a cara con su amante. Pasaron unos segundos mirándose a los ojos, hasta que la expresión de Loia cambió para transmitir toda su furia. Levantó la mano para abofetearlo. Ah, no, en realidad le había dado un puñetazo en el pecho. Luego, le pasó los brazos por el cuello y lo abrazó con fuerza. Las reglas y las complejidades de ser amante habían cambiado bastante en solo 5000 años, Fenech lo anotó mentalmente, pero rápidamente se olvidó de esa nota. Desperdició un sello de comando para nada. Prisionero de las garras de su amante, Alexander miró el dorso de su mano con despecho. «Te lo mereces», se quejó Loia tristemente. «Sí», suspiró, seguido de una leve sonrisa. «Así que, después de todo, estoy viva y no perdida en un sueño pre-mortem. Eso todavía puede cambiar». Se rió Fenech. Si nuestro maleducado amigo de allí tiene algo que decir al respecto. La cantidad de Iván Pedilefei en la zona había aumentado drásticamente. Brotaron del suelo despeinado, como gusanos que atienden la llamada de la lluvia. Sin embargo, esa sonrisa había desaparecido de sus bocas. Las muñecas miraban al rey del polvo con rostros desprovistos de cualquier emoción. Y con aún menos palabras de las que hablar, comenzaron a moverse uno por uno. Se dispersaron lentamente y convirtieron a todo su grupo en un objetivo claro. Pero esa lentitud era solo un truco para hacer que su inminente ataque fuera aún más sorprendente. «Salir de aquí, es molesto tener que cuidar a la gente mientras yo estoy peleando», Fenech ordenó a sus 4 protegidos que se pusieran en marcha. «Todavía tengo que darle a ese intruso un golpe sólido por cada siglo que me hizo pasar allí».
Como dije, no lo hiciste, comenzó Alexander, pero fue interrumpido por un gesto de la mano. No puedo dar ni una fracción de segundo ahora, ¿verdad? Lo redondearé al infinito, jejeje. Los dos maestros humanos se pusieron de pie, y la mirada que dirigieron a las muñecas que avanzaban dio una idea de un entendimiento tácito. Sin embargo, Alexander parecía más interesado en mirar a Fenech que en correr. Supongo que no podrían llamar a sus propios secuaces para que nos ayuden. Un ejército sería muy útil en este momento. ¿Qué es eso? Ya te lo dije, este lugar no me pertenece, incluso si se esconde dentro de mi dominio. Por supuesto que no puedo hacer lo que quiera aquí. La única forma sería invadir este espacio con mi propio reino, y eso obviamente no se puede hacer. Eso sería una transgresión que ni siquiera la querida Amidal Babel pasaría por alto. Ya me lo imaginaba. Alexander chasqueó los dedos. Fma se colocó a su lado de inmediato, con las espadas listas para acabar con cualquier perseguidor. Espero que no esperes que te devuelva el favor, soy terrible cumpliendo mi palabra. ¿Y de qué me vas a salvar, excepto del aburrimiento? Fenech hizo crujir las distintas partes de su cuerpo. Su figura, normalmente encorvada, parecía más grande que nunca. Ahora vete. He estado bien por mi cuenta durante unos cuantos milenios. Alexander no compartió su espíritu, pero al menos esta vez obedeció sin vacilar. Los 4 invitados se dieron la vuelta y dejaron atrás al hombre de piedra, que se enfrentó a la multitud de siluetas oscuras que solo necesitaban un salto para alcanzarlo. Detrás de él estaba el corazón de Babel, con todas las conmociones que se estaban produciendo a su alrededor. Delante, sus muchos posibles asesinos estaban de espaldas al abismo. Pero esa posición no importaba ya que, al final, el rey del polvo estaba realmente solo. ¿Por qué estás arrastrando los pies? Jejejeje, ladeó la cabeza y dio un paso decidido hacia adelante, haciendo que las muñecas se detuvieran. Sé que no son un montón de tontos que esperan por ahí. Han estado colocando sus piezas en su lugar mientras nos dejaban hablar, ¿no es así? Para todos, la respuesta es que Fenech fue repentinamente atacado desde todos los lados por marionetas que surgieron del suelo alrededor de sus pies. Se enroscaron a su alrededor en un abrasador abrazo que pretendía digerirlo. Y eso seguramente sería muy letal, si Fenech todavía arrastraba un cuerpo vivo. Su espíritu no podría morir dentro de los confines de la torre, lo que no quería decir que las maldiciones contenidas en esa temible agua no lo afectaran. Podía sentir su abrasador toque hasta el alma, como si hubiera recuperado su antiguo cuerpo. Vaya, es una sensación muy nostálgica. Con la fuerza desenfrenada de un toro que lucha por la libertad, el hombre de tierra corrió a toda velocidad para sacudirse de encima la sustancia parecida al alquitrán. Las marionetas medio derretidas fueron arrojadas lejos y se estrellaron contra los charcos entre las vides, pero fueron rápidamente reemplazadas por el enjambre que se abalanzó sobre él como una manada de hienas hambrientas. Así que así es como se siente el dolor, ¿eh? Absolutamente insoportable, jejejejeje. Pero Fenech tenía mejores planes que soportar la marea. Su puño de grava voló y atravesó la cara del muñeco más cercano, antes de que su otro puño encontrara la siguiente cabeza para partirla. Como no tenía ningún arma, luchó con toda la violencia primigenia de quien se entrega a la batalla. Es decir, no solo dio puñetazos, sino que también aplastó, pateó y embistió. Con el poder que contenía su cuerpo improvisado, podía atravesar a un grupo entero de muñecos como una roca que se desploma por la ladera de una montaña. E Iván lo estaba igualando con no menos ferocidad. La velocidad a la que sus copias fueron eliminadas podría haber dado la impresión de una pelea de un solo bando, pero los títeres no dejaron de dejar una marca en él tan pronto como Fenech se acercó. El cuerpo hecho de piezas de roca compuesta se estaba volviendo negro carbonizado y la capa desgastada que adornaba su espalda ahora era menos que cenizas. Al final del día, esto fue una pelea entre dos entidades que solo tenían forma humana. Un muñeco le agarró la cabeza y le derritió el casco oxidado. Al mismo tiempo, otro le pasó las manos por el cuello desde atrás. Esto provocó que se desatara un diluvio de dolor que hizo que Fenech rugiera y lanzara golpes aún más feroces. Poco después, un muñeco de barro saltó sobre sus hombros y le agarró los brazos en alto, derritiéndolos de la mano hacia abajo. Con rabia, el rey del polvo lo agarró y lo arrojó al abismo. Cuando otro más se lanzó hacia él, Fenech le retorció la espalda y lo apuñaló en la cabeza con su antebrazo, ahora cincelado en forma de espada. Luego lo bajó y cortó al clon por la mitad verticalmente. Mientras el enfrentamiento entre los dos se desarrollaba, Fenech se movía por el corazón con su furia desenfrenada.
En medio de la cacofonía de violencia, su risa resonaba. Jeje. Unas manos se agarraron al borde de la plataforma. Algunos clones aparecieron desde el abismo donde Fenech no los esperaba y se le echaron encima antes de que se diera cuenta. Más vinieron a apoyarlos, juntos se aferraron a su presa e intentaron digerirlo. En su pozo de maldiciones, el rey del polvo cayó de rodillas cuando una de sus piernas fue tragada. Sus brazos también fueron consumidos hasta los hombros, mientras que el resto de su cuerpo sufría lentamente el mismo destino. Me pregunto por qué me dan estas sensaciones para experimentarlas de nuevo. En el silencio de mi eternidad, solo conocí el beso de una muerte que se negó a apoderarse de mí por completo. Y ahora recuerdo cómo era existir de verdad, haber sido alguien alguna vez. Desmenuzar su cuerpo artificial de arena y tierra no tenía sentido. Incluso fuera de su reino, todavía tenía dominio sobre una existencia que se esforzaba por pasar por el estado más lastimoso. El polvo que volaba en el aire y el que aún dormía en el suelo. Reunió todos esos restos que alguna vez habían sido algo más grandioso y los unió a su cuerpo. Crecieron nuevos miembros para reemplazar los que había perdido, más fuertes y resistentes. Con ellos, Fenech rompió el mechón de barro y envió a los muñecos a volar a pedazos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El guerrero de la tierra rebotó en el suelo y aplastó a un muñeco con su talón. Como un sapo enloquecido, saltó y pisoteó a sus enemigos una y otra vez. ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué he esperado tantos eones? Busco una razón, pero la respuesta es tan silenciosa como mis pasillos. ¿Qué son esos rostros que no puedo ver? Esos días que no puedo recordar, los nombres grabados en la piedra descolorida. ¿Por qué debo revivir esto ahora? De repente, se puso a cuatro patas y su figura se hizo más corpulenta. Cargó con furia hacia adelante y atravesó las filas enemigas, a lo que Iván respondió enviando a sus clones al matadero sin dudarlo. Al infligir todo el daño que pudiera a ese cuerpo inorgánico, esperaba someter al espíritu que no podía matar. Pero nada detuvo al rey del polvo, que había renunciado a cualquier apariencia de civilidad al correr en estampida como un jabalí. Finalmente, divisó el destello de algo en la distancia. Bueno, en realidad no lo hizo, ya que no tenía ojos. Pero sabía que tenía que ser por allí. Con un giro brusco desvió su frenético rumbo hacia el vacío que separaba en dos el jardín. No lo pensó dos veces antes de dar el salto. La distancia era demasiado amplia para cerrarla de golpe, pero eso sin contar el puente que le permitió aterrizar en medio del abismo. Con otro salto lo había logrado y siguió corriendo hasta llegar al muro. Con una destreza acorde con su ferocidad, procedió a trepar por las enredaderas y los brotes. Su objetivo era el objeto que se encontraba allí, la misma lanza que había encontrado antes y que le había gustado. Cuando se la había arrojado a Iván antes, había terminado volando por la habitación y se había quedado atascada allí. Una mano de granito se cerró sobre el mango y tiró del arma para admirarla. Sí, al final, esto es lo que se siente bien. Fenech se dejó caer y aterrizó pesadamente con ambos pies apoyados en el suelo. Enderezó la espalda. Con un crujido, partes de su cuerpo se desmoronaron para formar una figura más esbelta. La lanza giraba ligeramente en una de sus manos, como el juguete favorito de un niño. Como había pensado, a pesar de la pérdida de todo menos su alma inmortal, sostener esta arma en su mano se sentía como ganar una extremidad extra. El rey del polvo dejó de jugar y sostuvo la lanza con dos manos, cuya punta apuntaba a los títeres que lo habían seguido generosamente hasta aquí. Ahí lo tienes. No sé cómo evitar que mis pensamientos me golpeen el cráneo. Pero no necesito pensar para saber lo que tengo que hacer. Fulu. Fulu. La espada de Berserker de Black azotaba el aire con golpes generosos y grandes. Todo lo que se encontraba a su paso era como cultivos bajo la segadora, hendidos, aplastados y descuartizados. Con su alcance y la absoluta falta de autocontrol, no importaba si sus enemigos se acercaban uno por uno o en grupo. El único pequeño inconveniente de esto era que María y Silvelune estaban en su vecindad directa y tuvieron que hacer un esfuerzo para no compartir el mismo destino que las muñecas de barro. Fulu. No era como si Berserker estuviera apuntándoles, así que todo lo que María necesitaba hacer era huir. El gigante plateado tuvo entonces el placer de destrozar los muchos reflejos de Iván. El problema era que había muchos de ellos y no esperaban su turno. Esto tuvo el resultado directo de hacer que Berserker atacara en todas direcciones sin descanso. María básicamente estaba corriendo vueltas a su alrededor mientras el círculo de marionetas de barro a su alrededor se hacía cada vez más pequeño.
A veces se agachaba para evitar un trágico accidente, pero en su mayor parte ella y el Servant parecían haber encontrado un ritmo extraño. Por supuesto, esto no significaba que no tuviera nada que hacer. En un contexto de este tipo de patrones cíclicos, no había fin para que los clones se escabulleran de la tormenta y se acercaran a las dos chicas. No solo eso, tenían una desagradable tendencia a apuntar a la espalda de María, en otras palabras, a Sylvelune. Eso era inaceptable, por supuesto. Incluso si la estrategia tenía sentido para Iván, seguía siendo profundamente injusto apuntar a alguien que ni siquiera podía luchar. Afortunadamente, podían ser expulsados de regreso al lugar de donde vinieron. O, alternativamente, María podía correr más rápido que ellos y dejar que Berserker acelerara el ritmo. Jejejeje, sonreía diabólicamente para sí misma, mientras una espada blanca y negra se estrellaba detrás de ella. Esto es bastante divertido. Te dije que te relajaras, pero este no es el momento de dejar que tu lado de niña campestre se manifieste. Sylvelune apenas se molestaba en seguir lo que sucedía a su alrededor. Lo único que preocupaba a sus ojos cansados era el hombre que estaba en lo alto de su trono esférico. Quiero decir, si dejas de lado el peligro, esto me recuerda al campamento de verano. Cantó alegremente la chica de cabello negro. Me alegro mucho de que te estés divirtiendo. Sylvelune no entendía la analogía, por razones obvias. Pero esto no conduce a ninguna parte. Pero aún estamos vivos. Solo falta un poco, seguro que se me ocurre algo. ¿Y tú, Sylvie? ¿Estás ultimando ese plan increíble que tienes? Ya te lo dije, no es nada de eso. Nada que pueda ejecutarse ahora, en cualquier caso. La chica enfermiza entrecerró los ojos. Pero, como era de esperar, tenemos que llegar hasta él si queremos avanzar. Estoy en ello. De hecho, eso era lo que María había estado pensando, cuando no estaba defendiendo sus vidas. Había hecho la declaración de que le daría una lección a Petit Le Fay. A pesar de eso, lo único que había logrado hasta ahora era bailar en la palma de la mano del mago caído. Pudieron contener su ataque por el momento, pero el verdadero objetivo estaba allí arriba, burlándose de ellos con su cara de suficiencia. Desde su punto de vista, Iván tenía una comprensión perfecta de la situación y sabía exactamente cómo mantenerlos atrapados. MRGRGR. María se mordió los dientes. Estaba de acuerdo con Sylvelune en que sería una mierda si esta situación se prolongaba demasiado, así que miró al gigante plateado. Oye, Berserker. Lánzame hacia él. Pero sus palabras fueron completamente ignoradas. Berserker se estrelló contra otra ola para detener su avance. Incluso cuando María agitó su brazo y le gritó, él la ignoró por completo. ¿De verdad creías que te escucharía? Dijo Sylvelune. Ahora que Berserker está luchando, no le importará lo que tenga que decir nadie más que yo. ¿Y te das cuenta de lo peligroso que es lo que estás pidiendo? Sé que es peligroso. Pero había una solución en este momento que fuera segura. María podía llegar hasta allí con su propio poder, de la misma manera que lo había hecho antes. Pero eso también le había enseñado lo arriesgado que era, al estar a merced de su oponente. Luchar en una superficie no plana mientras llevaba a alguien en brazos también era una gran desventaja. Por eso había estimado que ser arrojada allí por Berserker sería la mejor manera de obtener el efecto de sorpresa y terminar las cosas rápidamente. Pero tal vez estaba perdiendo la paciencia y adelantándose a sí misma. Ark. ¿Pero qué otra solución hay? Berserker de Black no sufriría el mismo problema si fuera tras el Iván original. Pero estaba más preocupado por defender a su máster que estaba aquí abajo. Si María se dirigía hacia arriba, el Servant la seguiría. Para cuando verificara esta teoría, podría haber cometido un error irreparable y haber hecho que todos los mataran. Tampoco era como si pudiera deshacerse de Sylvelune para aumentar sus posibilidades. Berserker no parecía poder manejar a alguien tan frágil. Así que esto quedó en un punto muerto hasta que se hizo algo. Hasta que pueda llegar sano y salvo hasta él, o hasta que lo haga bajar. María frunció el ceño, no por disgusto, sino porque algo estaba tomando forma dentro de su cabeza. Esto tenía tantas posibilidades de funcionar como cualquier otra cosa, pero al menos valía la pena intentarlo. Con un encantamiento, las piernas de María se pusieron rojas y, después de todo, salió disparada por los aires. Se acercaba rápidamente a la cima del corazón, tan rápido como reaccionaba su objetivo. Como era de esperar, Iván había estado esperando una ocasión como esta, porque la notó enseguida y se agachó para extender su brazo como un látigo en su trayectoria. Pero María no tenía intención de acercarse en absoluto.
Frenó y se alejó justo a tiempo para evitar una muerte dolorosa. Hasta cierto punto, se podría decir que fue un éxito. Iván no parecía darse cuenta todavía de lo que estaba tramando, ni del hecho de que este intento suyo había sido solo una artimaña destinada al fracaso. Todo lo que necesitaba era estar en posición de disparar. Cuando la moneda está atascada en la balanza, un juego de verdad y mentira. Esta vez, su rostro y su cabello adquirieron un tono amarillo brillante, como si hubiera metido la cabeza en una olla de curry. Su mandíbula se movía hacia arriba y hacia abajo, masticando algo que no era del todo físico ni del todo inexistente. El ángulo no era muy bueno, pero no tenía tiempo que perder. De repente, escupió el maná que tenía en la boca hacia Iván. Tomó la forma de un proyectil dorado y voló en línea recta. Y falló completamente. Iván lo esquivó con gracia, como si lo hubiera estado esperando. Ahora que lo pensaba, dado que no tenía órganos reales para ver o escuchar, debía estar usando un sustituto para sus 5 sentidos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si pudiera detectar con agudeza la energía mágica? Eso arruinaría totalmente mi plan. ¿Qué puedo hacer con? Espera, no, esquivar, esquivar, esquivar. Ahora no era el momento de hacer una lluvia de ideas. María recordó que todavía estaba en el aire y que Iván ahora tenía tiempo para contraatacar. El mago caído hizo girar el grial menor hacia arriba, lanzando una gran bola de barro que explotó en el aire. El líquido maldito caía en una fuerte lluvia hacia ellos. María se vio obligada a hacer una maniobra de emergencia y se impulsó hacia el suelo. La razón por la que eso era peligroso era evidente. La chica de cabello amarillo apenas tuvo tiempo de amortiguar su aterrizaje con otra explosión y rodó dolorosamente por el suelo. Incluso temió aplastar a Silvelune contra el suelo e hizo todo lo posible para absorber la mayor parte del impacto. Mientras ella yacía en el suelo, temblando y retorciéndose de dolor, el barro seguía cayendo desde arriba. Afortunadamente, ambos estaban cubiertos por un paraguas plateado. Berserker se inclinó sobre ellos y les ofreció su cuerpo como una cúpula protectora. Aunque el barro no le causó daños significativos, era posible escuchar el chisporroteo que hacía al contacto con su piel. En realidad, al observarlo más de cerca, parecía que su exposición repetida a ese líquido apestoso estaba comenzando a desgastar incluso su piel metálica. Berserker, mientras María intentaba levantarse, no solo sintió el peso de su caída, sino también la tensión que estaba ejerciendo sobre su cuerpo. Y mientras ella hacía lo posible por enterrar todo esto bajo varias capas de determinación, la lluvia había cesado. Pero su enemigo no cedía ante tanto. Berserker también se enderezó y dio una brutal bienvenida al interminable flujo de sonrientes marionetas. Sin embargo, María ya no estaba en condiciones de andar corriendo. El Berserker no podía hacerse cargo de todas las direcciones a la vez, especialmente cuando ir con todo podría significar lastimar a las 2 chicas. Así, cuando María puso un pie en el suelo y pudo comprobar que Sylvie no se había quedado sin fuerzas, pudo ver a sus enemigos avanzando desde muy cerca. Nada más que rodar con todas sus fuerzas podría alejar a María de ellos. Pero ni siquiera eso pudo hacer. Tenía que encontrar una manera, usando su magia o algo. Sylvie, no creerás que alguien aparecerá si pedimos ayuda, ¿verdad? Respirando pesadamente, lo único que sus piernas le permitieron fue ponerse de pie por completo y mirar esas cosas a los ojos. Y ella dio un paso tambaleante hacia atrás. María, no, apenas podía oír la voz de Silvelune, pero sonaba dolorida. Incluso ella lo entendió. En ese momento, el único pensamiento que cruzó por la mente de María fue poner a su amiga en un lugar seguro, incluso si eso significaba que su cuerpo tenía que ser la última barrera. Sin embargo, esa idea brotó más rápido de lo que su cansado cuerpo pudo ejecutarla. Y gracias a eso se ahorró el problema. El muñeco más cercano, ya inclinando su brazo, dejó su movimiento sin terminar mientras levantaba la cabeza. Por una vez, la expresión de su rostro era de confusión. Al instante siguiente, su cabeza abandonó sus hombros y se derritió. No fue el único, toda la fila de muñecos fue decapitada en el mismo instante. Los que estaban más atrás también fueron destrozados, cortesía de la carga salvaje liderada por un guerrero de piedra que blandía una lanza. El rey del polvo no solo hizo una entrada sensacional, sino que mantuvo su danza de guerra y dejó que todos los que estaban cerca la probaran. Incluso cuando la atención del enjambre se centró en él, agarró su arma por la extremidad y la blandió como un molino de viento, con lo que parecía un entusiasmo desenfrenado. La cara aún amarilla de María hacía círculos con sus ojos y boca. Fenech. Estaba rodeado por un baño de lodo negro y las rocas que formaban su cuerpo estaban carbonizadas hasta el punto de no poder reconocerlas.
Pero no había forma de confundir ese enorme ojo grabado en su cabeza. María nunca se había sentido tan feliz de verlo. De hecho, tal vez fue la única vez. Ver a quien creía perdido fue suficiente para que una lágrima se le formara en el rabillo del ojo. Sí, ese es mi nombre. Fenech giró la cabeza para mirarlos, pero parecía que su mano no quería dejar de blandir la lanza. Ja, tu cara parece un botón de oro. Pero supongo que no caerás a una muerte prematura. La repentina intervención de Berserker, que les quitó las piernas a un montón de marionetas, o más bien les quitó las piernas, trajo a María de vuelta a la crisis en cuestión. El gigante plateado estaba empezando a sentirse abrumado, ya que algunos clones pudieron agarrarse a sus piernas y agarrar su cuello. Sin embargo, seguía causando problemas para ellos, lo que le recordó que no podía quedarse allí parada. Los pies de María todavía vacilaban, todo a su alrededor sucedía demasiado rápido. Sin embargo, ver a Fenech enfrentarse a su propia cuota de enemigos sin reducir la velocidad hizo que se le encendiera una bombilla en la cabeza. No, en realidad se encendían muchas bombillas, porque todo se estaba volviendo más claro para ella. María sintió que un segundo aire llenaba su espíritu y sonrió. Fenech. Se movió entre las siluetas oscuras que apuntaban a uno de los dos enemigos indomables. Oye, Fenech. ¿Qué pasa? El rey del polvo atravesó el pecho de dos clones a la vez. ¿Qué es tan importante como para llamarme dos veces? Lánzame. La chica de cabello amarillo señaló hacia la parte superior del corazón. Envíame a por él. María, Silvelune se daría una palmada en la frente si no estuviera sosteniendo a su amiga. Esta vez lo lograremos, Sylvie. Lo tengo todo bajo control. HMMM. Eso no es algo que un anfitrión deba hacer. Pero es algo que yo puedo hacer. El general de piedra saltó en su dirección. Súbete. Con sobre, se refería al mango de su arma, que bajó hasta el suelo. María no estaba segura de por qué era una buena idea, pero no perdió el ritmo y saltó sobre la delgada plataforma. Fenech no solo aguantó su peso. De repente, la lanza se elevó y María fue catapultada al aire con tanta fuerza como esperaba. Muy bien. Se mantuvo en el objetivo y se preparó para realizar el aterrizaje de una manera que no fuera desastrosa. Y el pájaro vuelve a volar cerca del sol. Iván Pedilefei la vio y siguió su camino con deleite. ¿Quiere que lo cocinen esta vez? Era realmente imposible pasar desapercibido para él. Sin embargo, la idea de María estaba teniendo el efecto deseado. Llegó con tal velocidad que el mago caído se vio obligado a saltar hacia atrás para evitar su patada voladora al estilo Argas. Esto al menos le dio la oportunidad de poner el pie en el corazón sin que la empujaran. Sin embargo, esa fue solo la primera parte. Ahora se abalanzó sobre él mientras ya estaba listo para hacer su movimiento. Sin embargo, cuando estaba poniendo el santo grial frente a su cara, María completó su hechizo. Cuando se ofrecen la manzana y la moneda, una prueba de culpabilidad e inocencia. Iván dobló las rodillas, completamente preparado para esquivar un ataque que esperaba que viniera de ella. Un profundo error. Había una razón por la que su rostro no había vuelto a su color natural. Ella ya había realizado su ataque hacía un rato. Eso fue algo de lo que también se dio cuenta cuando levantó la cabeza. El disparo que no había logrado acertar antes ahora estaba volviendo hacia ella, como se suponía que debía hacerlo. Lo cual significaba que ahora venía de su espalda. Exclamación de cierre. Iván realmente debía tener una forma de detectar el maná después de todo, porque giró su cuerpo y logró evitar un ataque que venía desde un ángulo muerto. El proyectil dorado regresó a la boca de María, lo que hizo que arrugara la cara con náuseas. Siempre era una sensación repugnante cuando hacía eso. Pero ella había conseguido lo que quería. El plan original había sido derribarlo del corazón con un ataque sorpresa, pero también podía usar sus agudos sentidos en su contra. Con esta maniobra, Iván quedó totalmente expuesto a María. ¡Hola! Exclamación de cierre. Sin embargo, tenía claras sus prioridades. La taza de Iván podía esperar hasta más tarde, ahora su objetivo era la copa dorada que tenía en la mano. Y no parecía que él fuera a aceptarlo. En lugar de tomar represalias aquí y ahora mientras ella estaba a su alcance, el mago caído solo se retiró más para mantener su tesoro a salvo de sus patadas. Ahora había cambiado a la defensiva por completo, lo que significaba que sería difícil tomarlo por sorpresa una tercera vez. Eso sí era María la que lo hacía. Berserker. La voz de Silvelune resonó firmemente detrás de su oído. Un rugido respondió a su llamado, seguido por la aparición del berserker plateado cuando apareció de repente.
María estaba confundida, ya que no era algo en lo que hubieran acordado. Sin embargo, esa era la decisión correcta. Después de ser sorprendido 2 veces y obligado a evadir ataques imprevistos, la posición de Iván era delicada. Cuando el gigante hizo un aterrizaje atronador frente a él, no pudo correr ni luchar. La espada blanca y negra descendió y aplastó la mitad izquierda de su cuerpo. El resto lo siguió rápidamente mientras se dispersaba. El grial dorado, privado de su portador, golpeó el suelo con un sonido claro y se precipitó por la curva del corazón. Ah, tenemos que ir a buscarlo. Se sobresaltó María y se preparó para saltar. Tranquilos, a estas alturas no hay mucha prisa, la interrumpió Silvelune, mientras el berserker de negro los agarraba a ambos para descender. Allí abajo la situación había cambiado bastante. Fenech estaba solo sobre un suelo ennegrecido. Un olor a podrido emanaba de las enormes raíces que estaban empapadas en lo que solían ser docenas de clones, una prueba de la carnicería que había tenido lugar allí. En cuanto al rey del polvo, descansaba su lanza medio derretida sobre su hombro mientras su único ojo estaba en la copa que acababa de caer desde lo alto. El grial menor había dejado de rodar. Cuando las 2 muchachas y el sirviente se encontraron nuevamente a nivel del suelo, este se encontraba inerte sobre su costado. Pero eso fue solo por un momento. Pronto, de la copa emergieron miembros llenos de barro y apareció un nuevo Iván Pedilefei. Se levantó lentamente mientras su mano se cerraba nuevamente alrededor del cáliz. Ya no quedaban más muñecos y se enfrentaba a los oponentes que no había podido dominar, pero su expresión seguía siendo amable. Así que era verdad, dijo Silvelune. No nos has mostrado tu verdadero rostro ni una sola vez desde que entramos en este lugar. ¿Qué quieres decir, Sylvie? María parpadeó. Que ninguna de las efigies con las que hemos luchado hasta ahora puede llamarse el Pedilefei original. Eran solo invenciones que podía manipular desde la comodidad de su guarida. La chica enfermiza frunció el ceño ante la copa dorada. El verdadero tú ha estado escondido dentro del grial menor desde el principio. Una observación muy astuta, dijo Iván con desdén. Y, en realidad, no conduce a ninguna parte. Ahora que lo has comprendido, ¿te sientes más seguro? Bueno, no fue tan difícil de averiguar. Pero es más revelador de lo que estás dispuesto a admitir. Significa que el grial no es solo un arma para ti, es tu último bastión. Y es la debilidad que no querías que descubriéramos. Esas últimas palabras salieron de una voz detrás de Iván. Las figuras de sus 4 compañeros desaparecidos se acercaban al lugar. Se detuvieron para mirar fijamente al títere de barro que mostraba una sonrisa radiante. Ahora Iván estaba realmente rodeado. Por sus enemigos por delante y por detrás, por el corazón y el abismo a los lados. Ya no tienes tu arca. Tampoco quedan muchos trucos en tu bolsa. Alexander estaba pálido y sudaba un poco, pero se esforzó por mantener la compostura. Tus talentos, que antes eran un fastidio, ahora se utilizan exclusivamente para anclarte en este mundo. Tu nuevo juguete es bastante mortal, lo admito. Pero eso no cambia el hecho de que ahora dependes del Santo Grial. En lugar de algo con lo que puedas dominarnos, se ha convertido en tu última muleta. Ah, parece que todos se han reunido para despedirme. ¿Qué mirada más encantadora tienen en sus rostros? El mago caído no mostró señales de miedo o agitación, incluso cuando sus enemigos lo estaban exponiendo. ¿De verdad creen desde el fondo de su corazón que me tienen acorralado, no? ¿Y también pasaron todo este tiempo juntando sus cabezas para descubrir cómo matarme? Ah, ¿podría pedir algo mejor que esto? Que tantos puedan querer los muertos con tanta pasión, tal vez esa sea la prueba definitiva de que están vivos. Ah, pero hay un problema. Su sonrisa se amplió hasta alcanzar proporciones grotescas, hasta que le partió la cara por la mitad. Los que lo rodeaban no se habían dado cuenta hasta ahora, pero una fina capa de barro goteaba del grial inclinado. Un arroyo que pronto se convirtió en una fuente, dispensando litros del maldito fango a los pies de Iván. Mencionaste una debilidad, ¿pero estás segura de eso? Los ojos sin luz de esa muñeca hicieron que María retrocediera. Era como si pudiera ver la energía feroz que habrían contenido. ¿Es realmente un defecto si no puedes hacer absolutamente nada al respecto? Ratoncito sucio, Fenech blandió su lanza y se lanzó hacia adelante. Otros tardaron solo un segundo en comprender la amenaza. Lo suficiente para dejar que el mago caído hiciera lo que quisiera. Incluso el rey del polvo, que había actuado según su intuición sin dudarlo, se quedó corto. Antes de que pudiera cortar la efigie oscura, un torrente de barro estalló y se tragó a Iván. El volumen de lodo era ridículo para el poco tiempo que había podido ganar. En realidad, era posible que la mitad del lodo siempre hubiera estado allí, mantenida en secreto por la acción de Iván.
Cualquiera que sea la verdad, la repentina marea de muerte se levantó como un muro y partió el camino en dos. Alexander, Loia y sus sirvientes desaparecieron de la vista, probablemente huyendo de la masa negra que se extendía. Y, sin embargo, María tuvo la escalofriante impresión de que el lodo se dirigía específicamente hacia ella y Silvelune. Una sensación que se confirmó cuando vio la marioneta de Iván montada sobre él. No había duda de a quién había puesto la mira. Sin embargo, Fenech no había dicho su última palabra. Después de quedar atrapado en la ola de barro tras su fracaso, resurgió y saltó hacia el mago caído. Su lanza se había disuelto por completo, por lo que recurrió a blandir los puños. Aunque sus golpes parecían poderosos, su oponente logró pararlos todos. En comparación con los muñecos con los que había luchado hasta el momento, los movimientos de este Iván eran mucho más precisos. A pesar del mejor esfuerzo de Fenech, los dos terminaron en un punto muerto. Mientras tanto, otro Iván Pedilefei tomó forma y agarró el grial menor. Fenech y su oponente fueron arrastrados por el agua y desaparecieron. El siguiente Iván los ignoró rápidamente y volvió su atención a sus presas. Naturalmente, María no se quedó estancada y se puso a huir. Pero el barro que se agitaba era más rápido y no había muchos caminos por recorrer. Sin embargo, antes de que pudiera soñar con ponerles la mano encima, el mago caído tuvo que enfrentarse a un obstáculo más. Berserker se enfrentó sin miedo a la marea que era más grande que él. Hizo lo que mejor sabía hacer y con más fervor que de costumbre. Su gran espada cortó el aire y se estrelló contra el barro con todo el poder que pudo reunir. La onda expansiva fue tal que hizo retroceder la marea y destruyó una parte de ella. Sin embargo, esto no fue suficiente para detenerlo por completo. La marioneta de Iván escapó del poderoso ataque por muy poco y levantó el brazo. En respuesta, una fracción del barro se abultó y tomó la forma de una mano gigantesca. Cuando Iván bajó el brazo, esta nueva extremidad también se estrelló contra el gigante plateado. Desafió su fuerza y lo empujó hacia atrás, pero no rompió su guardia. Finalmente, Berserker logró ganar la pulseada gigante y lo rechazó. ¿Dónde estaba ahora Iván Pedilefei? Estaba de pie tranquilamente sobre la hoja de la espada del gigante. Cuando volvió a levantar el brazo, se produjo el mismo fenómeno y se creó un nuevo miembro a partir del barro. Sin embargo, Berserker ignoró por completo esto último. Después de todo, su objetivo estaba allí mismo con el grial a cuestas. Sin embargo, cuando su mano libre alcanzó la marioneta, el agua que brotaba de la copa lo frenó. Iván abrió las válvulas y se formó un segundo brazo. Antes de que el gigante plateado se diera cuenta, quedó atrapado en la espiral de ambos apéndices que intentaron aplastarlo furiosamente. Se defendió con la misma ferocidad, pero no le permitieron liberarse. Iván saltó del sirviente que luchaba y continuó su camino sin mirar atrás. María había aumentado la distancia, pero ¿qué importancia tenía eso? Cuando se atrevió a mirar hacia atrás, vio que el mago caído se inclinaba hacia adelante. Se puso a correr y ganó terreno a una velocidad tremenda. Esto no era algo que ella pudiera igualar o superar en su situación actual. Como escapar ahora estaba fuera de cuestión, se mordió el labio y recurrió a la única solución que tenía. Después de disminuir un poco el ritmo, se dio la vuelta y retiró el puño. Tracasaín, Tracasaín. Su mano se puso verde mientras lanzaba un puñetazo, justo a tiempo para recibir al muñeco de barro. Ella ya lo había notado antes, pero ahora sus movimientos estaban una liga por encima de lo que había mostrado antes. Ese era el resultado de mantener la mayor parte de su conciencia en un solo recipiente. No obstante, María había sacado lo mejor de estas condiciones desfavorables y su puñetazo fue directo al objetivo. Iván lo recibió con un gancho propio. Cuando ambos chocaron, el maná fue expulsado de su puño. Pero María encontró mucha más resistencia de la esperada. Sintió un fuerte escalofrío. Un segundo después, la conclusión fue explicada y fue arrojada lejos por el impacto. Podía achacarlo a muchas cosas. A su posición incómoda, a la urgencia, al final, no cambiaba el hecho de que Iván la dominaba por completo. Las dos chicas volaron por un breve instante antes de caer al suelo. No fue tan grave como la caída anterior, pero a María le sacaron el aire de los pulmones. Peor aún, esta vez no pudo sujetar a su amiga. Silvelune rodó y quedó retorciéndose en el suelo a cierta distancia. Silvia. El primer reflejo de María fue levantarse, esfuerzo que murió rápidamente por el dolor que se le agudizó en la cadera. Iván pasó junto a ella sin siquiera mirarla. Solo se detuvo cuando estuvo por encima de su verdadero objetivo. No. María volvió a intentar levantarse, pero como eso no era posible, se arrastró.
Tenía que llegar antes de que algo sucediera, eso era lo que deseaba desde el fondo de su corazón, pero eso también se le negó cuando algo la agarró de la pierna. Se sorprendió al ver a quién pertenecía esa mano. Berserker Ozblag la sujetaba en su lugar, asegurándose de que no pudiera ir más lejos. Había logrado liberarse de las garras de la marea, aunque solo parcialmente. Sus piernas estaban atrapadas en el suelo por una gran masa de lodo negro. Él también debió arrastrarse con la fuerza de sus brazos. ¿Qué estás haciendo? Tu amo está en peligro. Las lágrimas brotaron de los ojos de María, tanto por las violentas emociones que la abrumaban como por este absurdo. ¿Por qué estás haciendo esto, Sylvie? El gigante plateado no se inmutó. La mantuvo fielmente alejada de Iván y Sylvelune con una mirada solemne. Mientras tanto, el mago caído se encontraba de pie junto a la muchacha enferma que yacía boca arriba. Se miraban el uno al otro de la misma manera que siempre, uno con un desprecio manifiesto y el otro con una sonrisa indescifrable. Ha sido un partido muy intenso. No solo hoy, sino toda la guerra, tarareó Iván. ¿Ha valido la pena? ¿Os habéis divertido? ¿Qué me estás pidiendo, hipócrita? Respondió ella con la respiración entrecortada. No importa lo que diga. Solo verás el mundo y a la gente que te rodea, a través de tu espejo roto y retorcido. No tengo tiempo para jugar a tus juegos. No está mal. La decencia dicta que el juego tiene que terminar en algún momento. Al igual que tu tiempo. Sus cuencas vacías mostraban un dejo de malicia. En ese caso, permíteme recuperar lo que te presté. Se inclinó y alcanzó su pecho. Sus dedos devoraron las capas de ropa y se cerraron sobre el trozo metálico incrustado en su cuerpo. Luego, con un movimiento seco, se lo arrancó. Todo el cuerpo de Sylvelune se tensó y ahogó el jadeo que se convirtió en un espasmo. Sin embargo, una vez que su premio estuvo en la mano, Iván lo miró con curiosidad. ¿Ah, sí? ¿Lo soltaste antes de que pudiera quitártelo? ¿Es para evitar la muerte? Reflexionó mientras devolvía el fragmento del grial a su receptáculo. El grial menor lo aceptó con un leve resplandor. Solo quedaba un agujero en la copa. Pero eso es lo que te espera de todos modos. Después de sintonizarte con este fragmento para sobrevivir a toda costa, quitarlo te dejará en peores condiciones que antes de recibirlo. ¿Puedes sentirlo, no? Sylvelune no dijo nada, o mejor dicho, no podía. Lo único que salía de su boca era una respiración entrecortada y gemidos que no conseguían convertirse en palabras. Su atención ya ni siquiera estaba en Iván. La expresión pintada en su rostro era de lucha y agonía. Sin embargo, parecía como si una parte de ella todavía estuviera avivando desesperadamente las llamas que ardían tenuemente. Pobrecita, dijo el mago caído con cierta compasión. No tienes por qué sufrir un final lento. Déjame que te lo acorte. Diciendo esto, levantó el pie y apuntó a su cráneo. Ya fuera aplastado o incinerado, la liberaría al instante. Cuando lo bajó, escuchó el grito de la otra chica detrás de él, pero no se detuvo. ¿HMM? Sin embargo, su pierna se detuvo, aunque no por su propia voluntad. Simplemente se había detenido de repente cuando estaba a punto de acabar con Sylvelune. Iván inclinó la cabeza preguntándose qué lo estaba reteniendo de esa manera. Sintió los hilos que se habían enganchado en su pie y rastreó su origen hasta su dueño. Giró su cuello semilíquido para mirar a Alexander Lendrick. Este último estaba usando una de sus manos para interrumpir al títere mientras la otra descansaba sobre Loia Bedway. ¡Qué fascinante!, se rió Iván. Esos dos no deberían haber podido atravesar la marea tan rápido, lo que significaba que ya habían dado un rodeo alrededor del corazón. ¿No me permitirás terminar un viejo asunto? No eres el único que tiene negocios con ella, Pedilefei, refutó Alexander. De hecho, ella y yo hemos llegado a un acuerdo que la convierte en maestra del negro. Lo que significa que no te permitiré matarla delante de mis ojos. ¿La facción negra? Ah, sí. ¿Aún se aferran a esa pequeña formalidad que se nos ocurrió? Tal vez no lo sea. Pero, ¿y qué? En lo que respecta al castigo, creo que tu cabeza ocupa un lugar mucho más alto en la lista. La comisura de su boca se curvó hacia arriba. Y no soy el único que piensa así. Los cables que habían estado reteniendo a Iván ya se habían derretido por el barro venenoso. Aún así, no terminó su movimiento para darle una muerte rápida a Sylvelune. No era simplemente que estuviera cautivado por su discusión con Alexander. Él también lo había sentido eventualmente.
O más bien, finalmente había notado lo que estaba mal. Aunque Lendrik estaba de pie junto a su secretario y sus sirvientes, debía asumir que Fuma no estaba lejos incluso si no podía ser visto, había una persona aquí que se destacaba. El rostro del ex soldado no era del todo desconocido para Iván. Chocar. Mientras pensaba en eso, un fuerte estruendo llegó a los oídos de Iván. Venía de detrás de él, en el lugar donde la marea negra era más espesa. O mejor dicho, donde había estado. Solo tuvo tiempo de ver la mirada demoníaca de esos 4 ojos antes de que 6 brazos desataran una tempestad. Con un poder y una rapidez aterradores, las muchas espadas de Kiryu limpiaron el barro. Eso incluía la que retenía a su compañero sirviente de negro. Lo siguiente que vio Iván fue un gran cuerpo plateado golpeándolo. Apenas tuvo tiempo de esquivar el golpe del brazo de Berserker, así que se vio obligado a alejarse de Silvelune para siempre. Pero no se detuvo en eso, ni en el gigante plateado que estaba junto a su maestro como un perro guardián. No le dieron tiempo. Un proyectil voló desde arriba y le atravesó el hombro. Afortunadamente, el mago caído lo detectó a tiempo y arrojó el grial menor a su otra mano. Luego, con una sonrisa que solo se ensanchaba, miró al ejecutor que había arrojado la llave negra desde lo alto del corazón. Como las hormigas a la mil, el pecador se arrastra de vuelta a su pecado. Oriana desplegó un sudario morado con una mirada imperiosa. Espero que seas feliz, Santa. Me encargaré de todas tus tareas pendientes de una sola vez. Jeje, ja,